¿Os ha gustado? Han acabado los títulos de crédito que hay que verlos enteros. Ya sabéis que en el cine hay que quedarse hasta el final, que siempre hay uno que se levanta y te tapa la banda sonora o algo. Bueno, pues estamos aquí con dos de los autores y dos de las culpables de habernos ayudado, de haber ayudado a Álvaro, a Eduardo y a Ramiro a hacer este documental, esta película documental, porque hay que recordar que un documental siempre, aunque sea cortito, es una película y no es un reportaje. Ellos lo saben, que han estado años haciéndolo. Bueno, pues este es el documental que hicieron para nuestra asignatura y que yo siempre les animo a que después lo continúen y a que después lo retoquen. Y de hecho, pues tenía 1 hora y ahora se ha quedado en menos porque lo han afinado hasta el infinito. Pero hay que valorar el esfuerzo y el trabajo que han hecho. La verdad es que no es por hacerles la pelota, pero han sido 3 alumnos maravillosos, de estos que no faltan nunca a clase, siempre en primera fila y tomando notas de todo y con esa sonrisa, ¿no?, que a uno le anima a dar clase y que echa uno de menos cuando esto no es presencial. ¿Para qué sirve un documental? Esto es un poco de las primeras clases, pero ya lo estáis viendo. Estáis viendo, como nos dijo en el estreno que fue el otro día, en una sala, que uno de los psicólogos que ha participado, que lo habéis visto, cómo él mismo lo ha puesto en terapias, lo ha puesto en lugares, le sirve para congresos, le sirve para pacientes, y cómo los psicólogos pueden utilizar este tipo de documentales para ponérselo incluso a la gente que quieren decirle algo de una manera que sea además divertida. Después está, por supuesto, la ciencia y lo que ellos cuentan. Pero si quieres introducir algo, una idea de una manera fácil, o incluso en niños, en asociaciones y, por supuesto, en televisiones, en cines y donde haga falta. Pues para eso sirve un documental. Yo espero que os haya gustado, lo han hecho con enorme cariño. No os podéis imaginar la cantidad de trabajo que hay ahí detrás. Me acuerdo que teníamos las sesiones semanales y me decían, pero ¿cómo vamos a convencer a alguien para que nos hable de eso? ¿Verdad? ¿Os acordáis, Álvaro, Sí, sí, nos Eduardo? costó bastante, la verdad. Ahora hablaremos. Son unos chicos muy educados y un poco tímidos al principio. Uno se hace un perro viejo ya, como yo, pero al principio, pues hombre, ¿cómo le voy a preguntar a alguien que ha tenido este problema, ¿no? O que un familiar o que alguien cercano. Y yo le decía, no, la gente muchas veces le gusta contar las cosas que ha sufrido precisamente para ayudar a otras personas a que no les pasen o a que lo cuenten antes. Entonces, los documentales tienen ese fin y ese fin yo creo que es maravilloso porque mucha gente lo ve y se anima y dice, hombre, no pasa nada por contarlo, ¿no? A lo mejor incluso, pues eso, con cámara oculta o sin el nombre. No pasa nada por contarlo y yo creo que lo hemos visto en el Me Too y en un montón de cosas en el mundo, que cuando alguien sale del armario de algo que parece que cuesta contarlo, luego se anima mucha más gente y yo creo que terapéuticamente y para mejorar es bueno y sobre todo, ya nos lo van a contar ellos, pero para que no se sientan solos, para que no pienses, porque todos creemos siempre que lo que nos pasa a nosotros solo y que estamos absolutamente sin compañía. Y cuando uno oye el testimonio de otra persona, bien mostrado como han hecho ellos, con su música, con su realización y bien hecho, uno dice, hombre, pues a lo mejor me animo a ir a un psicólogo o me animo a contarlo, porque eso me va a ayudar mucho. Así que bueno, mejor les dejamos hablar a los protagonistas y a las preguntas que tengáis y vamos adelante con esto. Somos todos vuestros. Pues Eduardo. Fernando, sí, muchísimas gracias por introducirnos también. La verdad que, como dices, ha sido... Empezó en la carrera, en tu asignatura y ha acabado hace unos meses. O sea, nos ha llevado empezamos esto en 2018, como habéis visto, en la secuencia de Halloween y que luego se ve así tan ligeramente, pero tiene mucho trabajo sobre todo de seleccionar la información que realmente y que realmente pues puede llegar al público. Porque Fernando siempre nos hablaba de la señora de Wisconsin, que ahora explicará qué es, que es, bueno, es el público. Entonces nosotros tenemos que llegar pues de alguna forma al público. Entonces es lo que queríamos y no perder ese objetivo, ¿verdad, Álvaro? Sí, el que cualquier persona pueda entenderlo y sobre todo un tema que no es o sea, ni los propios profesionales hay veces que se ponen de acuerdo o no está
cerrado, por así decirlo, no están de acuerdo de qué se trata. Entonces, pues por llevarlo al público más cercano. Y de hecho tuvimos muchísimos problemas al principio, bueno, lo sabe Fernando, porque nadie nos quería hablar sobre esto. O sea, nos fuimos un día, los tres, Álvaro, Ramiro y yo, a recorrernos un montón de consultas de clínicas. psicólogos y de clínicas. Entrábamos y nos decían, no quiero hablar de psicópatas, Es un tema fuera, no muy sé tabú, qué. parece. Sí, era súper tabú y nos costó un montón. ¿Qué opinas de eso, Almudena? Sí, Almudena, sí. Pues que Sí, de repente me he preséntala. convertido en una mujer fácil. De repente me he convertido en una mujer fácil en el mejor sentido de la palabra, porque a mí, según me lo dijeron, me pareció una idea maravillosa. Si es verdad que yo estoy más sensibilizada, porque aparte de ser profesora de psicopatología desde hace un montón de años, también parte en criminología, y entonces siempre me ha llamado muchísimo la atención que no se habla de psicópata integrado, cuando lo encontramos una casuística tan enorme en maltratadores de género y en otro tipo de personas que acaban destrozando a las personas que viven con ellos, ¿no? Entonces a mí, según me lo propusieron, que entonces era un embrión, porque era un TFG, no iba a ser un documental, ya me pareció maravilloso y agradecí muchísimo, me pareció una oportunidad única de divulgar y siempre que se pueda, desde luego es nuestra función, porque hay poquísima cultura de psicopatología y además técnicamente dentro de psicopatología, eso lo comentábamos antes de que se abriera la conexión, es una categoría, o sea, si me podéis pedir que hable de depresión, de ansiedad, os puedo contar lo que queráis y cualquiera, pero es que la psicopatía y sobre todo el integrado, yo diría igual que Carlos, que también participa en el documental, no hablaría tanto de integrado como de adaptado, porque integrado no creo que esté, pero el psicópata adaptado que vive en sociedad, que supuestamente tiene una vida normal, no está incluido como categoría psicopatológica. Se habla de personalidad psicopática, pero en fin, es una terminología muy poco definida y muy poco estudiada. Oye, Almudena, perdona, cuéntanos por favor para los alumnos de otros años y los que se animen incluso, o gente que quiera hacer un documental sin ser de nuestra disciplina, pero bueno, se puede uno asociar con estos genios. Cuéntanos cómo llegaron hasta ti, cómo fue el primer encuentro. El primer encuentro fue en un pasillo. Tú eres profesora, me han dicho de aquí, y además impartes en criminología. Estamos interesados en hacer pues un documental, vamos, no se habló entonces de documental, un trabajo de fin de grado sobre el psicópata integrado. Y yo dije, perfecto, ¿qué queréis? Fue así de fácil. O sea, así de fácil. Pero, sí, o sea, nos costó al principio abrir la llave, por así decirlo, encontrar a la gente, pero una vez se abrió, contactamos ya porque la primera que grabamos fue con Chema Rodán, que sale en el documental, y a partir de ahí se abrió todo. O sea, encontré a Marga, que también está aquí con nosotros, Almudena, Carlos, Iñaki. Fue el principio que nos tiramos ahí unos meses un poco duros. De hecho, Eduardo, a tenor de lo que preguntáis, creo que todos los profesionales de la salud y los de la salud mental en particular, de verdad estamos encantados y estaríamos encantados. De hecho, sí que hay un proyecto ahí, bueno, que hablamos el otro día, que irá rodando, pero estamos encantados de difundir y de sacar a la luz una cultura. No vamos a hablar desde una cátedra con términos, no, para la persona de la calle, para que sepa lo que es, porque el gran tabú, ahora mismo el gran tabú que ha permanecido por encima de otros tabús que había en este país, es el tabú de la enfermedad mental. La salud mental está completamente estigmatizada y es por ignorancia. Entonces yo hablo por todos mis colegas, estarían encantados de hacer programas de calidad y programas divulgativos. ¿Lo veis ahí? Pues ahí tenéis un equipo bueno de 3 que ya saben hacerlo. Y no, pues sí, es verdad. Y eso ¿os acordáis que en clase lo hablábamos siempre, ¿no? Cómo mezclar la ciencia con la divulgación. Y fijaos si ahora es una cosa importante en el tema que nos ocupa a todos, ¿no? De la pandemia y de tal, que muchas veces, pues el científico, hay veces que hay científicos divulgativos, pero a veces el científico puro sabe tanto de lo suyo y está tan concentrado en sus...
Claro, que llegar, y eso que habéis hecho vosotros, que es una especie de digestión, ¿no? De coger toda la Sí. información y ponerla ordenada y ponerla además con ese toque cinematográfico, eso siempre les gusta. Yo siempre que he hecho documentales a los científicos que me han ayudado, luego les han encantado. Incluso se da un caso curioso que no sé si te habrá pasado a ti, Marga. Me han venido a veces científicos con los que he trabajado y cuando han visto la película ya terminada, me han dicho, oye, la llevé a mi casa y me dijeron mis hijos que por fin saben en qué trabajo. Muy bueno, muy bueno. Porque a veces, claro, a veces papá y mamá se van al hospital y te vienen con tal y no les escuchas. Pero cuando ven a papá o mamá hablando en un documental dicen, joder, macho, qué importante es mi madre. Joder, qué cosas más chulas y tal. Y me lo han dicho muchas veces. Dijo, joder, mi hijo me ha dicho que ya se ha enterado, por fin. Porque nadie es profeta en su tierra y a veces en casa del herrero cuchara de palo y no hay nada mejor que ver a o incluso tu propio médico decir, mira, oye, pues ahora lo he entendido, ¿no? Pero muy interesante, Marga, porque yo creo que esto de las psicopatías, cuando estamos viendo el documental, bueno, yo lo he visto 100 veces ya, estamos siempre pensando, oye, joder, es que ese soy yo, o ese es mi primo, o ese es mi... ¿Sabes? Estamos siempre... ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo podemos, así de forma, distinguirnos de... Porque claro, todos tenemos un poquito de eso, ¿no? Porque incluso creo recordar que el otro compañero, ¿cómo se llama? Carlos, el otro... Carlos Iñaki. Chiclana Carlos, y Iñaki sí. Piñuel. Sí, creo que llegó a Iñaki decir Piñuel, sí. en un momento determinado del documental, dice que incluso un médico, o sea, ay, no me sale la palabra, Un cirujano. un cirujano, que un cirujano tiene un poquito de psicópata. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, eso creo que incluso lo dice Marga, ¿no? Sí, ¿O fuiste tú? Ah, igual sí. sí. Es que tenemos que diferenciar entre lo que es un psicópata y lo que es un comportamiento psicopático exacto. puntual. Exacto. Entonces tenemos que entrar en comportamiento psicopático puntual cuando tenemos que dejar de empatizar. Un cirujano no puede empatizar con una persona a la que va a abrir. Exacto. Pero eso no significa que seamos psicópatas. Sí, me he expresado mal. Fue eso lo que dijiste, sí. Todos cuando empezamos a estudiar la psicopatía, echamos la vista atrás y sabemos que hemos hecho cosas muy poco empáticas y nos hacemos la pregunta, ¿seré yo también un psicópata? A mí también me pasó, evidentemente, y mi respuesta fue muy rápida, porque a los pocos días de saber exactamente lo que era, de caer en la cuenta de lo que era un psicópata, vi una película, estaba sola en casa y me eché a llorar. Y estaba sola, no tenía que hacer el paripé delante de nadie. Entonces dije, es imposible que sabiendo que es una película, yo llore por el personaje que está interpretando esa persona, por lo que es imposible que yo sea un psicópata. Aparte, es que fue una revelación aquello. Y además que yo todavía no conozco a ningún psiquiatra que diga que hay hijos de psicópatas que también lo sean. Y de hecho, en el documental estaba en la primera versión, pero luego cayó. Iñaki Piñuel dice que, porque le preguntamos que cómo podemos saber si nosotros somos un psicópata. Entonces nos dijo que si tú te haces a ti mismo la pregunta de ¿seré yo un psicópata? Es que no lo eres. Entonces no sé Muy qué bueno. opináis. Muy bueno. Porque ellos no tienen ese pensamiento de ¿y si? No tienen preocupación por... Claro, porque nos sienten. No A tienen ver, conciencia. es muy Pero sencillo. conciencia Yo de me lo- pregunto... Perdón, Sí, perdón. perdona. No, que digo que conciencia de lo que son lo tienen, ¿eh? Ellos saben que son perversos, malvados y abusadores. Eso lo tienen clarísimo. Lo que pasa es que les importa un bledo. Perdona, Almudena, que te he cortado. No. Si era simplemente comentar Mar. que efectivamente yo me hago preguntas en tanto en cuanto quiero dar una imagen a los demás. Y efectivamente la línea que tú dices, Marga, muy acertadamente, a mí la opinión de los demás me importa un pimiento. Con lo cual no tengo que preguntarme nada. Yo actúo por libre y mi máximo interés y energía es manipular para obtener mis beneficios en mis planes, simple y llanamente. A mí lo que piensen los demás, la repercusión que tengan los demás, los afectos que dañen los demás, directamente no los considero. Empatía cero, claro. Exacto. ¿Qué opinas, Mar? Sí, tiene toda la razón.
así son. Así son. Y ya no solamente es empatía cero, sino ya es ir más allá e intentar destruir a la otra persona. Y cuando la otra persona ya está destruida, patearle en el suelo. O sea, ese es el gozo que sienten, el gozo por el mal. Es que, Claro. sí. Ahí en los estudios, fíjate, estamos diciendo que tenemos que separar al psicópata adaptado del psicópata de asesino múltiple y demás. Sí que cuando ha habido investigaciones para decir, bueno, ¿qué está ocurriendo para que una persona sea intrínsecamente mala y perversa y no solo goce con conseguir un bien, sino como tú dices, ya con patear y hacer leña del árbol caído, ¿no? Entonces sí que hay hipótesis porque se han estudiado mediante tomografías axiales, mediante neuroimagen, ¿no? A ver si hay una estructura que esté dañada, que pueda explicar esto, o a ver qué es lo que ocurre. Incluso han dado explicaciones a través de la activación, llegando a la conclusión de que las personas, los psicópatas puros, tienen un nivel de arousal o activación muy bajo, y entonces cuando cometen el crimen o cuando realmente torturan o cuando realmente asesinan, descuartizan y hacen todo este tipo de horrores, les sube la activación a 100 y luego les vuelve a bajar otra vez a 0 hasta que vuelven a iniciar otro pico de activación con esto. Entonces, probablemente, pero tampoco hay estudios concluyentes a día de hoy, sí que van en la línea de que el psicópata adaptado no tendría tan baja activación y necesitaría picos tan altos de activación para poder sobrevivir emocionalmente con una activación solo interna, no que le venga del exterior, no sería permeable a los afectos exteriores, sino que tendría una activación un poquito más baja. Entonces sus picos son un poco más altos, pero sería como una búsqueda de excitación en una vida efectivamente muy plana. Sí, ya lo dijo el doctor Ger, que había hecho pruebas con psicópatas, en este caso encarcelados, porque él era lo que estudiaba, y que en esas pruebas se veía como cuando hacían el mal, cuando abusaban de ellos, se excitaban incluso sexualmente. O sea, es ya el sumum de la maldad. Para excitarme sexualmente necesito abusar. No necesito amar, ni necesito querer, ni necesito hormonas, sino necesito abusar. Qué interesante. Sí, que eso también que eso se une también un poco ya cuando hay un placer sexual, ya ahí hay un matiz distinto. Es decir, que si en el psicópata puro, él lo que quiere es poder, única y exclusivamente. Sí. Poder, llamo a la prensa, tengo a todo el mundo pendiente, poder. Y entonces el mayor poder que puede tener una persona es sobre la vida de otra. Y eso es lo que le produce la mayor excitación, llegando a ser sexual. En esas teorías también se habla de esto. O sea, de la excitación sexual no como aumento de arousal o de activación, sino como poder. Yo tengo el poder máximo, que es disponer de la vida de otra persona y me vanaglorio de ello. Sí, exacto. Es tremendo. Exacto. No, sí. No, nosotros cuando estábamos trabajando el documental, Ramiro, Eduardo, Álvaro y yo, una de las preocupaciones que teníamos, como en todo documental, es que siempre se ofreciera huir de las imágenes sesgadas, porque tendemos a decirle a la gente lo que ya sabíamos previamente. Y una de las cosas que bueno, a mí personalmente me preocupaba, y creo que le puede estar pasando a lo mejor al espectador a veces, que lo han solventado bien, es pensar que cuando hablamos de psicópatas hablamos sobre todo de hombres. Yo quisiera preguntaros si sabéis qué porcentaje hay de hombres y de mujeres y si debemos visualizar hombres y mujeres por igual. Esa pregunta es muy comprometida, muy comprometida. Yo me quedo con el 80-20 de Ger. 80% varones, 20% hembras. ¿Qué es lo que está ocurriendo sobre todo en los últimos años? Que bajo mi punto de vista, que evidentemente yo no soy psiquiatra ni psicóloga, se tiende a coger la psicopatía como el todo de la tríada oscura, o sea, a unificar maquiavélicos, narcisistas y psicópatas. Y entonces ahí sí podría haber una diferencia menos importante en cuanto a porcentajes. Pero lo que es psicopatía, yo me quedo con el 80-20. ¿Almudena?
Claro, yo si tengo que hablar técnicamente, secundo completamente el 80-20 de Hertz, porque son las investigaciones más sólidas que tenemos, ¿no? En cuanto a procedimiento, muestra y demás. Pero luego cuando vamos a la realidad son cifras muy opacas. Primero, porque hay un montón de crímenes que no se recogen y un montón de manipulaciones que no se recogen. No vamos a ir solo a crímenes, vamos a ir a manipulaciones, ¿no? Entonces, este constructo es tan controvertido porque definirlo es muy complicado. Yo puedo decir hasta dónde, cuando estoy hablando del psicópata adaptado, ¿no? ¿Una personalidad psicopática puede hacer muchísimo daño? Sí. ¿Y ahí hay más mujeres que hombres? Pues a pesar de mi envoltorio tengo que decir que a veces los porcentajes suben muchísimo más de lo que se presupone, ¿no? Puede que haya tantas mujeres como hombres que entran en valores, criterios como lo que decimos, personalidad narcisista, entra personalidad psicopática, entra también una educación muy disfuncional, entran unos patrones muy alterados que luego se reproducen y entonces pues a lo mejor puede ser por variables conductuales o de aprendizaje o de ambiente o incluso de cultura. Todos conocemos culturas, por ejemplo, como mexicana, colombiana, donde la muerte es después de tomarte el café. Es decir, el valor de la vida no es el nuestro. Tú te levantas y puedes morir como sicario, o puedes morir porque te han hecho un secuestro express, o puedes matar tú. O sea, quiero decir que hay connotaciones acerca de la agresividad, acerca de la muerte, que tienen variaciones culturales, antropológicas, familiares, de aprendizaje, de muchos tipos. Y todo esto emborrona un poco cómo se están haciendo las cosas. De manera que puede haber estos porcentajes, si intentamos sistematizarlo, probablemente, pero yo creo que, como decía en el documental, no es tanto el qué, que es esto, sino el cómo. El cómo es psicópata un hombre y el cómo es una mujer son radicalmente diferentes, porque son modus actuandi que no tienen nada que ver. El hombre cultural y fisiológicamente tiene un modo mucho más agresivo, mucho más brutal, mucho más explícito, y una mujer en una conducta psicopática pues tiene el modus operandi mucho más secundario, mucho más hilando más a largo plazo, con una planificación, y eso lo vemos mucho si en vez de ir al psicópata adaptado, vamos al psicópata que asesina. Entonces podemos tener, si analizamos todos los estudios, muchas más enfermeras que mataron poquito a poco durante años a uno de los pacientes y si el enfermero lo hizo con una dosis letal. O una persona que envenenó con matar ratas y que luego a continuación puso, y sin embargo el hombre pues le dio un mazazo y lo tiró a la bodega, ¿no? O sea, el cómo es diferente entre unos y otros y las cifras están ahí, pero además es que luego son estudios que no son españoles. Normalmente son estudios de otro tipo de culturas. Y claro, si hablamos de la cultura armamentística de Estados Unidos, un estudio que me averigüe o que me analice la violencia allí no tiene nada que ver con la española. Entonces, yo creo que es controvertido ceñirnos a cifras, saber que el cómo lo hace un hombre es distinto de una mujer, cómo es psicópata un hombre no tiene nada que ver con una mujer y que las cifras, si realmente se tomara constancia, ahora se está ayudando muchísimo, Iñaki Piñuela ha hecho muchísimo con el amor cero para que muchas personas que son víctimas de violencia de género tengan muy claro que lo están siendo. Entonces ya en una demanda o en una consulta pueden decir, yo he sido víctima, pero a nosotros nadie nos pregunta para que luego se conste en estadísticas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, mientras grabamos el documental, Iñaki nos invitó a una de las consultas que tenía sobre pacientes y la verdad que nos sorprendió dos cosas. La primera, que era 100% varones, es decir, había 8 o 9 pacientes, ¿no, Eduardo? Sí. Recordar, más o menos. Y lo que nos llamó la atención es que el psicópata, o al menos con las 9 personas que nos encontramos, tendían a juntarse con personas con rasgos, lo habéis mencionado antes. Como dependientes, ¿no? Eso es. Inseguras. Neuróticas. Sí. Entonces, vulnerables, en suma. sí. Si yo quiero manipular, manipulo lo que me resulte más fácil. Entonces también nosotros como profesionales nos hemos preguntado muchas veces si la violencia de género no se produce en personas que eran carne de cañón, entre comillas y con el mayor respeto y cariño a la dignidad. Es decir, hay personas que dicen, si no hubieras caído con esta persona, habrías topado con esta otra porque realmente tienes un patrón de sumisión que era previo.
a la situación de emparejamiento, ¿no? Claro, pero es que eso también es cultural, es lo que la sociedad nos dice desde niñas. Tenéis que ser princesas y tenéis que llevarle las zapatillas al marido cuando llegue a casa. Es una cuestión muy global. Bueno, eso, Bueno, yo creo que eso ya hace tiempo que ya no. sí, yo eso mi abuela quizás sí, pero hace tiempo que yo eso no lo... Sí, no identifico ya con ese patrón, pero sí que es cierto, y tienes toda la razón, en que realmente yo estoy comentando muchas veces, hay un factor por el cual desde 40 años en adelante, las personas de 40 años en adelante, que siguen siendo jóvenes con 40 años, realmente no han vivido nada de esto, pero se ha producido una brecha generacional de manera que sus madres, sus abuelas y sus bisabuelas vivieron el mismo patrón y sin embargo de sus madres a ellas se ha roto. Sus madres no trabajaron, tenían esta idea, el marido era el que traía y ellas no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellas siguen siendo hijas de esas madres y cuando esa madre llega a casa no va a valorar que ella trabaje, sino que va a criminalizar eso y va a decir, estos niños no están atendidos, esta casa no está del todo bien, porque la madre sigue teniendo el patrón que tenía de la suya. Me explico, a pesar de que la sociedad haya cambiado. Y eso nos da el porqué muchas veces yo en consulta veo a una mujer con un trastorno de ansiedad generalizado, con un estrés horrible, porque no se ve capaz de ser madre, hija, hermana, mujer y amiga. Pero sobre todo porque su propia madre le está poniendo un baremo muy alto, porque le está exigiendo lo mismo que ella hacía, con la diferencia de que ahora su hija trabaja y no tiene ese tiempo. No sé si me explico. Sí. Entonces, sí. Entonces, Almudena, decías antes, eso me ha parecido interesante porque las maneras de operar entre psicópatas integrados hombres y psicópatas integrados mujeres son diferentes. Ponías el ejemplo de que uno, pues el caso de los enfermeros, tal, que uno es... Entonces, claro, también se me ocurre, ¿no? Se me ocurre, y dejo ahí la pregunta, si es evidente que cuando alguien tiene golpes físicos o tiene un puñal clavado en el pecho, obviamente eso se investiga y se hace autopsia, pero a lo mejor cuando alguien ha sido envenenado de forma paulatina o ha sido manipulado durante 30 años, eso no es tan fácil de encontrar. Entonces, me parece que quizá el muestreo del 80-20 pueda estar un poco determinado porque la actuación de un lado es muy evidente y la actuación del otro lado no es tan evidente, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo. Estoy diciendo que la cifra es opaca y que precisamente siendo mujer lo tengo que decir. Que es como ocurre, por ejemplo, con los suicidios. Yo tengo una línea de investigación, suicidio en gerontología. Vamos a ver, ¿cuántas personas mayores se suicidan? Pues a línea, vas a cifras, es mentira, porque hay un montón de personas que simplemente no se suicidan explícitamente, sino que se dejan morir, pero es lo mismo. Una autonegligencia es igual que un suicidio. Ocurre que si yo me dejo morir, soy diabética, tengo 89 años, ha muerto mi marido, estoy muy deprimida, pues entonces yo dejo de tomar mi insulina y me muero. ¿Cuál es el certificado de función? Pues que yo he tenido un problema, efectivamente he tenido una hipoglucemia o he tenido cualquier tipo de problema, incluso una parada cardíaca, cualquier problema. ¿Por qué? Porque no me tomaba mi medicación que me había recomendado el cardiólogo, o porque no he comido, o porque he tenido un shock multifuncional. Entonces, todo esto engaña las cifras. Y de la misma manera, también al hablar de adaptados, ¿cuántas personas conocemos? Y yo ahí también, no dejando de reconocer, digamos, clarísimamente que la violencia en el entorno doméstico es una lacra horrible y que lo que está pasando con tantas mujeres que son asesinadas brutalmente es execrable y que hay que perseguirlo hasta las últimas consecuencias, también digo que nos falta el Ministerio del Hombre, no solo el de la mujer o el de ambos, ¿vale? Entonces hay un montón de casos también en que hay un montón de violencia doméstica que no es explícita ni denunciable, que están teniendo también, no voy a decir cifras porque son muchísimo menos además, pero que también están teniendo muchos hombres con comportamientos muy psicopáticos durante mucho tiempo, a largo plazo, y que no son denunciables. Entonces, en ese modus operandi también pues tenemos el hecho de que jurídicamente no se aborda lo mismo un caso en el que hay violencia física, que tú ya tienes una actividad o tienes un hecho punible, que el que diga, bueno, pues es que mi mujer me ha castigado, me ha dicho que no. Eso es muy difícilmente denunciable y eso ocurre también.
y es un tipo de violencia pues que no está denunciada, ¿no? Dejando, por supuesto, por delante claro lo demás, ¿eh? Y además, Claro. las cifras de psicópatas integrados que no se denuncian y que nadie sabe que existen, nada más que la gente que está en su entorno, se disparan en comparación con los psicópatas no integrados. Claro, si hacemos una definición clara, luego ya esto es como la evolución de la ciencia del POC, ¿no? Primero hay un paradigma, luego se define, luego se mide, y luego ya hasta que se convierte en ciencia. Entonces, aquí ahora mismo estamos definiendo, porque estamos hablando de una categoría que nosotros llamamos una psicopatología emergente. Es mentira que sea emergente porque existe desde hace muchísimo tiempo, pero los nichos en los que se puede generar son relativamente recientes. Entonces, sabemos que en grandes empresas, que en grandes puestos, que a medida que subimos en el escalafón de poder, en la pirámide de lo más alto, vamos a encontrar tiburones y esa gente ha tenido que, no muere matando, esa gente trepa a costa de sacrificar un montón de cosas y si no es psicópata, de tener una conducta muy psicopática. Y entonces en el progreso del máximo poder sí que hay rasgos muy psicopáticos, porque además si a ti te importan tus empleados, tu empresa, pues no vas a conseguir los fines del poder que persigues. Dentro de esto, el día que tengamos esa categoría ya vamos a poder hacer estudios. Entonces, en el momento que se acepte por la comunidad científica que las categorías, esa categoría de psicópata adaptado existe y que se define de esta manera, ahí ya podemos empezar a elaborar instrumentos para medirla y podemos pasarla en distintos entornos. Y yo presupongo que nos íbamos a llevar un susto de muerte, que nunca mejor dicho. Sí. Probablemente habría profesiones y lugares donde la puntuación en psicopatía adaptada saldría por las nubes. Y todos imaginamos y sabemos cuáles serían. ¿Quién no ha tenido un jefe psicópata? Cuando tú hablas en términos empresariales, más de una persona, ¿eh? Y además en las altas esferas ya no solamente son psicópatas, sino que Internet y ciertos medios como puede ser la política o las grandes empresas hacen coaliciones psicopáticas. Entonces, si un psicópata es de por sí muy peligroso, una coalición psicopática es que es prácticamente imposible de frenar. Por eso, ese sí, os iba a preguntar, los psicópatas, ¿cómo estos psicópatas integrados interactúan entre ellos? O sea, ¿se pueden llegar a unir en manadas psicopáticas? Sí, lo hacen. Gráficamente. Sí lo hacen hasta que obtienen el fin que persiguen. En cuanto que han obtenido el fin, si te he visto no me acuerdo y si te puedo dar una dentellada, mejor. Pero mientras que exista un objetivo común, sí son capaces de unirse, porque saben que son más fuertes. Vale, tenemos aquí una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo es la vida de una persona a partir de que se da cuenta de que vive con un psicópata? ¿Habrá un antes y un después? Eso quien mejor nos lo va a definir es la persona que más valiente ha sido para este documental. No yo. Y yo, por cierto, sintiéndolo muchísimo, me voy a tener que despedir aquí porque he podido participar en todo lo que yo les comenté que tenía un tiempo porque ahora tengo consulta, pero bueno, si he podido aportar un granito de arena me encantará y agradezco muchísimo esta iniciativa y seguiremos hablando. O sea, que veremos más documentales acerca de psicopatología todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, Almudena. Ha sido maravilloso. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues si hay antes o un después, por supuesto que lo hay. O sea, yo como hija de psicópata, no puedo hablar como pareja de psicópata, pero como hija de psicópata sí te puedo decir que hay un antes y un después en el sentido de que no puedes comprender que todo lo que has vivido hasta ese momento, en mi caso a los 18, 19 años, sea un bulo, sea una película de terror. Y que las personas que deben de protegerte, que tienen la obligación, ya que te han tenido, tienen la obligación de protegerte, lo único que te hayan enseñado es deshonestidad. Yo puedo contar una anécdota, y es que cuando llegué a la universidad, entre clase y clase, había un descanso y una de mis compañeras dijo, sí, porque mi padre ha vendido el coche para pagarme la matrícula. Y yo solté una carcajada. La gente se me quedó mirando como diciendo, esta mujer está loca. No, o sea, ¿cómo un padre iba
a vender su coche para pagarte a ti la matrícula. Eso es una mentira. O sea, a mí me estás contando una tontería, un chiste. Pues esa es el antes y el después. Evidentemente te lleva un tiempo asimilarlo, un tiempo bastante grande, de lo que es tener la plena conciencia de que has vivido con un psicópata y que no. Jo, qué fuerte, Mar. ¿Y qué más? ¿Qué más se os ocurre, chicos? Que estáis ahí muy callados. Sí, o sea, no, lo más fuerte de lo del documental es cuando nos empezamos a rascar un poco, son lo que hemos hablado antes, un poco las cifras. No se te oye, Eduardo. ¿No se te oye? Mira si Bueno. está el cable bien, que suena como un tirón. ¿Ahora? Sí, ¿Hola? Sí. ahora sí. Vale, pues sí, estaba mal enchufado. Que sí, una de las cosas que más nos sorprendió cuando empezamos a investigar todo este mundo es eso, que es que hay muchísimos. Pueden ser tu madre, tu amigo, tu jefe, y Iñaki lo dice, una de cada 10 personas son psicópatas integrados. Y tú cuando se lo dices a la gente dices, anda, 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 qué exagerado. Pues lo que nos ha pasado con este documental, pasándoselo a amigos, amigos de amigos y demás, es que nos han confesado, personalmente yo tengo mucha gente que me ha dicho, ostras, muchas gracias por hacerlo, porque mi marido es así y me he tenido que separar de él, me hacía la vida insufrible, me la sigue haciendo, lo mejor es el contacto cero. Eh, igual, otros que sus padres eran, su madre era psicópata, psicopatizó al, al padre y acabó convirtiendo a su hermano en un maltratador. Entonces, ella, pues ahora mismo, pues no se habla ni con su madre, ni con su hermano, ni con su padre. Entonces, queremos decir eso, que están aquí, están entre nosotros y tenemos que andar con mucho cuidado. Oye, Sí. Sí, perdón. No, que yo estoy muy acostumbrada a hablar con mujeres que no saben lo que les pasa y evidentemente es eso lo que les ocurre y son muchísimas, muchísimas y no tienen ni idea. Ponen excusas, les crean una gran disonancia emocional en el sentido de que sin mí no vas a poder vivir, ¿cómo voy yo a seguir la vida sin mi pareja o sin una relación con mi padre o con mi hermano? Y lo que sí quiero decir es que no todos los psicópatas integrados tienen el mismo nivel. Evidentemente, si todos fueran de un alto nivel intelectual, de un alto nivel psicopático, la humanidad se hubiera terminado hace tiempo. Entonces hay diferentes Estamos niveles de lejos. psicopatía. Sí, sí, sí. Oye, y igual que la misma pregunta que antes, ¿cómo fue que consiguieron que tú les ayudaras y fueras tan valiente? ¿Cómo fue el primer encuentro o el contacto? Cuéntanos. Pues yo llevo 38 años estudiando la psicopatía, que son muchos años. Entonces, pasas etapas, evidentemente, llega un momento en que ya no hay suficiente literatura, no te aporta nada más que una serie de datos cada libro eh, o cada entrevista que ves y vas cambiando, vas estudiando, vas ampliando horizontes. Entonces, a mí me pillaron ellos cuando yo estaba en plena vorágine de intentar ayudar a otras mujeres con el tema de la psicopatía y me pareció maravilloso, maravilloso. Y además que han hecho un trabajo estupendo. O sea, esto fue investigando un día, hay distintos foros en Facebook donde, que bueno, Marga nos lo puede contar perfectamente, donde se reúnen muchas personas afectadas por psicópatas integrados para apoyarse. Entonces, ella había puesto un post con una carta, la carta que sale en el documental y que podéis leer porque está subido en Imagen Idea. Y entonces nada, contacté con ella y se prestó, vamos, ni se lo pensó un momento en decir, venga, vale, veniros para acá a grabarme y lo hacemos. Y todo esto fue en 2 semanas. Y ya estábamos allí con ella grabándolo y la verdad que genial porque, o sea, gente tan valiente como Marga
que se atreva a contar y todo esto y con lo que he sufrido, pues es de agradecer mucho. Yo también te lo quiero agradecer, Marga, porque me acuerdo que en un inicio teníamos un tratamiento del documental totalmente distinto. O sea, no sabíamos Sí. por dónde tirar tras 1000 entregas y fue leer tu carta y decir, ostras, es que es muy Este es fuerte. el Entonces, documental. el documental es el hilo conductor de la carta, básicamente. Sí, Y no me sé. acuerdo, Marga, me acuerdo perfectamente cuando llegaron a clase después de eso. O sea, es que iban por el pasillo que iban iluminando el pasillo. Entraron ansiosos. Y yo digo, no, tranquilos, tranquilos, esperad que entren todos y nos lo contáis. Yo sabía que algo nos iban a decir. Y dijeron, bueno, hemos conseguido esto. Bueno, me gustaría que podías haber visto la energía que tenía en ese momento que les transmitiste tú, por haber conseguido, y nos ha dicho que sí, y qué tal, y fíjate esta carta, y no sé qué. Y bueno, y cómo animó a los demás alumnos Es una cosa impresionante, y desde aquí, si nos están viendo los alumnos de otros años, para que sepan cómo... Esto es una cosa que cuando les estoy enseñando, espero que ocurra, porque ellos siempre están muy desanimados, ¿no? Siempre dicen, ay, pero nadie me va a hacer caso, nadie me va... Y cuando respondéis a alguno, y sobre todo en un caso como el tuyo, tan bonito y tan fuerte, ellos se vienen arriba de tal manera que, fíjate, todavía están corriendo, ¿no? Con el impulso que les diste, ¿no? Entonces, muchas gracias y fíjate, o sea, puedes haber creado 3 monstruos aquí. Pues me alegro mucho. Yo creo que es cuestión de edad. A lo mejor hace 20 años no me hubiera atrevido a hacer esto, pero ahora con la edad, pues bueno, dices, vale, sí, ya he vivido mucho y es necesario que haga algo por todas estas personas, porque los hijos de psicópatas somos invisibles. Un psicópata se puede casar una vez, 2 veces, y sí, son 2 mujeres alienadas, 2 mujeres destruidas, pero es que hijos puede tener 5. Y esos 5 hijos vamos a estar todos terriblemente mal, con un trastorno de estrés postraumático increíble. Y somos invisibles con la cantidad de hijos de psicópata que tiene que haber. Entonces, hay que hacer algo, hay que empezar a despertar conciencias para que esas mujeres cojan a sus hijos y digan a la calle, yo no me quedo aquí y tú a mis hijos no les haces lo que les han hecho otros psicópatas a estos hijos. Totalmente de acuerdo. Lo visibilizaremos con el tiempo. Gracias. Si no es con este, será con otro documental. Eso, chicos, ¿qué pensáis hacer con este documental? ¿Que consideráis que a lo mejor lo podéis incluso aumentar o vais a hacer otro o vais a seguir por esta línea? ¿Qué ideas tenéis? Palabras de nuestro distribuidor, Eduardo. Nada, pues ahora mismo, o sea, se estrenó, como bien ha dicho Fernando, en una sala de cine hace una semana y inmediatamente después del estreno estaba disponible en internet porque creíamos importante que se diera a conocer y que la gente lo pudiera ver y sobre todo las personas afectadas, porque también, igual que Marga nos inculcó energía a nosotros, este documental está, lo que he comentado antes, dando muchísima fuerza a gente que está viviendo esto. Entonces, como dice Marga en su carta, que hay que despertar y de la alineación. Y entonces, nada, de momento está en internet. Lo hemos enviado a un par de festivales de cine, a ver, de cine documental. Así que a ver si tenemos suerte y lo cogen. Y nada, este es el primero de muchos. Obviamente, o sea, ha sido una experiencia súper bonita. Hay fallos, pero bueno, lo empezamos en cuarto de carrera, éramos estudiantes, hemos aprendido muchísimo y siempre abiertos a hacer otro documental. De hecho, le comenté a Álvaro que queremos meternos en hacer otro. Cuando este estuviera ya en el aire, meternos a hacer otro. Y todo lo aprendido. Así que muy bien. Hemos Y tardado. Claro, y con todo lo que nos has enseñado tú, Fernando. Pero ¿os acordáis qué frase decía yo en las primeras clases que repetía mucho? Un documental puede cambiar el mundo, incluso cortito. Sí. ¿Os acordáis Sí, de eso? Pero sí, que dije, sí, lo he escuchado en un documental. Claro, porque la gente cuando a veces, bueno, un libro puede ser de un autor u otro, un periódico siempre te dice, no, pero es que ese es el tal o el cual.
pero una película de ficción es ficción, pero cuando alguien en una reunión o en un coloquio dice, no, es que yo vi un documental anoche sobre psicópatas integrados y decía tal cual y cual. La gente cree en los documentales. Entonces, fíjate la energía, la sinergia que ha habido tan bonita, ¿no? Entre vosotros, entre gente que lo ha padecido, gente que lo trata, y vosotros que habéis sido un poco amalgama y testigos de eso y lo habéis convertido en un producto que puede tener tiene un mensaje tremendo. ¿Cómo se produce esa magia cuando vosotros estabais tan solos en vuestra casa pensando, a ver cómo apruebo este tío, no debí coger esta asignatura nunca? No, hombre, nunca pensamos eso. No voy a conseguir que nadie me cuente nada. Sacar el tratamiento adelante. Bueno, Sacar eso sí que fue duro, sí. tratamiento, que está uno muy solo, y fijaos ahora cómo la cantidad de gente, ¿no?, que estará viéndolo y que lo verá, porque un documental es eterno, tiene 25, 30, 40 años, o sea, hay gente que lo verá, que ahora mismo están haciendo, y lo podrá ver en internet dentro de muchísimo tiempo, y a lo mejor le salváis porque tiene un padre o una madre psicópata y lo ve y dice, uy, que esto me suena. ¿Vale? Hombre, yo espero que dentro de 25 o 30 años no haga falta ver un documental para saber lo que es la psicopatía. Ojalá, pero Ojalá. me temo que bueno, ojalá que no, desde luego. De hecho, ahí trató muy bien Eduardo el carácter atemporal del documental para facilitar eso, que veas cuando lo vieses, pues... Sí, que te eso era sirviera. una de las cosas que nos fijamos, que fuera temporal y sobre todo que llegara a alguien que no supiera nada del tema, ¿no? De Claro, hecho, claro. sí, de hecho, estamos pendientes de subtitularlo para llegar a mucha más gente, ¿no, Sí. Eduardo? Sí. De hecho, el tráiler ya está disponible en inglés y estamos en proceso de subtitulación del documental para también tenerlo disponible en inglés y darlo Fronteras. a conocer internacionalmente. Eso es. Entonces, sí, porque es que mucha gente, tú dices psicópatas integrados y dicen, ¿esto qué es? Los que matan, los que salen así. Porque la gente lo suele conocer como gente tóxica o por otros nombres. Y lo que dice Marga, cuando usas la palabra de psicópata en vano, Eso es. lo popularizas y pierde como su significado. Entonces hay como muchísima confusión y todavía lo sigue habiendo porque yo digo a una persona psicópata integrado y dicen, ¿eso qué es? ¿El que va matando por ahí? Y entonces era muy importante definirlo a través pues de escenas cotidianas como las que hemos visto de nuestra superfamilia de actores que se llaman Alba, Silvia y Daniel y Saúl, y ellos, una pena que no hayan podido estar con nosotros, pero cuando les llamamos igualmente se prestaron a ayudarnos, a contar la historia de Marga y la verdad también que sin ellos le dan ese punto cinematográfico y ese punto que Esa engancha a la complicidad, gente, sí. esa complicidad con la Marga real, que la verdad que nos ayuda mucho. Y vamos, que el empujón que nos habéis dado todos y la enhorabuena, pues que nos va a servir para hacer más proyectos así, sin duda. ¿Lo tenemos difícil? No. No, Es hombre, lo que tiene la Universidad de Villanueva. Mira, tenemos aquí otra pregunta para vosotros. ¿Cómo llegaron a la idea de hablar en un documental de un tema que realmente no es muy conocido por la sociedad, que es tabú? pues esto fue, o sea, esto lo hicimos en cuarto y creo que en tercero nuestro compi Ramiro hizo como un trabajo sobre psicópatas en general. Sí. Y nada, le gustó el tema. A mí me interesó muchísimo porque me empezó a contar. Y nada, luego en cuarto empezamos a pensar temas. Álvaro dijo los bocatas de calamares, creo. Ramiro. Reíros. Sí. Era bueno, era un tema bueno. Yo que te dije, Álvaro, te dije que era... Si os digo que se disputó una batalla entre Estados Unidos y España sobre los calamares, ahí os reiríais. Sí, no. Próximamente. Ese Nada, puede y ser el luego, siguiente. claro. Eso. Luego Ramiro dijo ¿qué dijo? El de Las palomitas en el cine. Palomitas en el cine. El porqué, O sea, ¿no? que también, o sea, es interesante también. Y luego yo digo, estos temas son interesantes, pero para 10 minutos, no para
Entonces digo, ostras, esto que me contó Ramiro en su día, ¿por qué no hacemos de psicópatas integrados? Eso es. Y ya, Y sobre bueno, todo que medimos la necesidad del asunto, que era también lo que nos inculcó un poco Fernando, de que un documental es una necesidad. Entonces, pues ahí claro, vimos nuestro hueco. y queríamos aportar algo a la sociedad Eso es. y ayudar a la gente, que es lo más importante. Claro, para la gente, para la persona que hizo la pregunta, Ujú. justo, un documentalista debe buscar precisamente eso, temas que sean tabú o que se hayan tratado poco, porque así tiene un sentido. Contar una cosa que ya todo el mundo la ha contado y contar lo mismo otra vez, pues no. Claro. Entonces, la búsqueda de un tema, cuando lo hacemos en clase, es exactamente, les digo, chicos, buscad algo que queráis contar, que os afecte, que conozcáis. Y bueno, muchas veces son cosas de este tipo que me parece interesantísimo y solo descubrirlo, porque, a ver, como ven los colaboradores y los que están ayudándoos, un documental no cierra, no cuenta todo, simplemente es para que después busques libros, para que después acudas a Marga o a quien sea y a gente que hace testimonios, asociaciones y pidas ayuda o para ti o para otros, ¿no? Entonces, Sí. no, el documental simplemente abre unas puertas, unas ventanas por las que tú te entra luz, te entra aire y después ya buscas. No puede contarlo todo ni solucionarlo, pero yo creo que cumple su función sobradamente, sí. Sí, de hecho... Sí, perdón. No. Sí, bueno, y una cosa también que nos habló Fernando, que la verdad que nos ha servido mucho en el documental y también creo que lo hace interesante al público en general, es el luchar porque un documental sea objetivo, ¿no? No contar solo un lado de la moneda. Entonces, eso fue clave para hacer la estructura del documental. Es decir, oye, tenemos un psicólogo que piensa esto, un psiquiatra que piensa esto. ¿Qué hacemos? Los enfrentamos. En vez de quedarnos simplemente con la historia y el pensamiento crítico de uno, preferimos enfrentarlos. Y entonces Esto se ve claramente, por ejemplo, en lo de las psicópatas hombres, psicópatas mujeres. Iñaki sostiene que es 50-50. No sé si Concha también. Bueno, Concha dice que hay más hombres que mujeres. Carlos igual a la par. Marga dice que hay más psicópatas masculinos. Entonces, como ha explicado antes Almudena y Marga, pues en realidad, como no hay estudios sobre esto, tampoco se puede dar respuesta. Es que no se puede estudiar nada más que psicópatas que estén en la cárcel, que sean estudiables. Los psicópatas integrados pasan desapercibidos, no se les puede estudiar. Entonces, la única referencia que hay es el psicópata que sí ha matado. Claro. ¿Y tú qué recomendarías tú a la ciencia o a la gente encargada de, digamos, localizar a estos psicópatas integrados, desde tu experiencia? Yo de entrada no soy quien para Bueno, decirle a nadie. Una opinión. No, estudio y hablar muchísimo del tema y que llegase a muchísima gente, ya no solamente a parejas, sino a todo el mundo para que supiera con lo que se está enfrentando y que dejasen de seguirles, porque el problema de esta gente es que tienen muchos seguidores. Tiene muchos seguidores por desconocimiento. Vamos, a este le va bien porque roba y porque desfalca y porque... Pues voy a seguirle a ver si a mí también me pasa lo mismo y me va fenomenal en la vida. Y esa idea hay que quitársela porque ya no solamente son los psicópatas, sino los monos voladores del Mago de Oz. Esos monos que la bruja les decía, tenéis que matar a Dorita, y iban todos volando sin hacer ninguna pregunta a matar a Dorita. Pues esos monos voladores tienen que saber que son cómplices y que están haciendo tanto mal como los psicópatas a la sociedad. Y algo que sí quería decir era que quizá en un documental tampoco se puede hablar de todo, dar todas las referencias, pero hay mucha gente que me pregunta, ¿y qué libros leo? ¿Qué hago? Pues lo que sí tienes que hacer es empezar desde el principio. El principio es el maestro Robert Herr. El maestro Robert Herr tiene un libro que se llama Sin Conciencia, que habla solo de psicópatas asesinos y que te da una idea global, para eso es un maestro, de lo que es un psicópata. Un libro de cabecera. Y luego después, a partir de ahí, empezar a estudiar psicópatas integrados.
tenemos al doctor Garrido Genováis, una eminencia en el tema, al doctor Hugo Marietán, que también es otra eminencia y que podemos leer muchísimo sobre psicópatas integrados. Casi todos son de parejas, pero bueno, tú adaptas la idea general que te dan para adaptarlo. Si eres un hijo de psicópata, lo adaptas a esa condición. Y luego, más adelante, cuando ya sepas exactamente lo que es la psicopatía, ya puedes empezar a leer. A mí, por ejemplo, el doctor Pozueco, el fallecido doctor José Manuel Pozueco, es para mí la estrella por excelencia del estudio psicopático. Te da unas ideas totalmente diferentes de las que tienen los demás. Él habla de que hay un síndrome psicopático, no un trastorno psicopático, sino un síndrome, un conjunto de síntomas. Entonces, para mí el doctor Pozueco, en su libro Psicópatas Integrados, lo que hizo fue que todas los conceptos que tenía sueltos de otros autores y muy importantes, los unió. Y entonces fue cuando todo encajó y dije, es cierto, esto es así, pero no se puede empezar a leer al doctor Pozueco sin haber leído antes al doctor Garrido, al doctor Marietán y sobre todo al doctor Ger. Qué bueno, qué información más buena. Bueno, nos tienen otra pregunta aquí, ya vamos terminando. Dice nuestro oyente o vidente, ¿una persona nace siendo psicópata o es algo que según las vivencias, el entorno y la educación se desarrolla? ¿O es una combinación de ambas cosas? No, un psicópata nace psicópata y muere psicópata. A partir de los 3 años de edad, que es cuando se empieza a diferenciar el nosotros del yo, es cuando se empiezan a ver actitudes psicopáticas, evidentemente muy livianas porque es un niño, pero nace psicópata. El ambiente, si tiene un buen ambiente, esos comportamientos psicopáticos que ya tiene de larga duración, esos comportamientos podrán ser menos agresivos que si no hubiera tenido esa educación y esa familia, pero los tiene y a la larga saldrán. Entonces, una buena familia, una buena educación lo que hace es retrasar la psicopatía, pero esa psicopatía existe y esa psicopatía se va a desarrollar con el tiempo. Sí, en el documental Almudena dice e Iñaki comentan una cosa muy fuerte, que es que si tienes un hijo psicópata, lo mejor es recluirlo y Iñaki dice hasta desheredarlo. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece muy fuerte porque tú te pones en la piel de un padre que tiene un hijo psicópata y ¿qué haces? Yo ya lo dije en el documental, que tiene que ser la experiencia más terrible que te puede pasar, porque a un hijo le quieres, sea como sea, y que sepas que es una mala persona, tiene que ser terrible. Y además, sin medios, ¿cómo le vas a recluir? ¿Qué vas a ir al juzgado y decir, es que mi hijo es malo? Mire, señora, usted se lo come con tomate porque para eso lo he tenido. Tiene que ser horroroso, horrible. Y también hablaban de Iñaki a través de diferentes procesos de socialización con el mal, y poníamos el ejemplo de Auschwitz y los centros de concentración, pues como que tú, como estás rodeada de mal, te acabas convirtiendo en psicópata. Entonces, no sé qué opinas, Marga. Si gente que no es psicópata acaba siendo psicópata a través de procesos de socialización con el mal. Pero es lo que estaba hablando antes, los seguidores de los psicópatas, los cómplices de los psicópatas, realmente no son psicópatas, habrá alguno que sí, pero en general no puede, el pueblo alemán, por ejemplo en el Holocausto, no podía ser 99% psicópata, es imposible, eran cómplices de psicópatas. Sí, eso es muy interesante, sí. Porque es gente que o no hace nada, o no lo ve o no lo quiere ver, o lo ve y no
Y no lo No hacer dices, nada al ¿no? respecto. Y de hecho a ti te pasó, Marga, ¿no? Que cuando cuentas que te susurró al oído tu padre eh, que te quería, que te iba a matar, el resto de familiares con los que estabas, eh, pues empezaron a reírse, ¿no? Sí, es que es la actitud usual. Él me lo susurró unos días después. Cuando lo dijo fue en su cumpleaños, que dijo, yo ya tengo 80 años y como con 80 años de facto en España no se entra en la cárcel, ya no tengo por qué seguir las normas legales. O sea, nunca había seguido las normas éticas y a partir de ese momento tampoco tenía que seguir las normas legales. Entonces, fue tremendo y la gente hizo pues lo que hacemos siempre. Agachamos la cabeza, nos callamos porque si nos hubiera es brutal e incluso gente que sí, se saca una sonrisita de decir, mira lo que está diciendo este. Pero todos sabemos que es cierto y que puede hacerlo, vamos, y está en posición de hacerlo. Si no sigues las normas éticas ni sigues tampoco la legalidad, que es lo que te frena, pues imagínate lo que puede llegar a hacer. O sea, que tú crees que la gente a veces reaccionamos como que no queremos verlo, como que es una verdad incómoda y la evitamos, ¿no? Y cuando a lo mejor deberíamos actuar. No, mira, convivir con un psicópata no se trata de vivir, se trata de sobrevivir a su maldad. Y para sobrevivir el ser humano hace lo que sea. Si te tienes que reír, te ríes. Si tienes que ser cómplice en algún motivo porque te lo exige, lo eres. Y el problema que tenemos que luchar los hijos y supongo que también las parejas de psicópatas es que en algunos momentos hemos sido cómplices de ese psicópata porque teníamos que sobrevivir y te tienes que perdonar a ti mismo el decir, he sido cómplice en la maldad. Y eso es muy duro. Es decir, he hecho mal, es profeso para salvarme. Me gusta mucho que hayas hecho ese matiz entre vivir y sobrevivir, porque la verdad que sí que dejas claro que no, que eso no es vida. No. El sufrimiento en el que estéis cargados no se puede considerar vida. Me gusta mucho. Oh, impresionante, ¿eh? Esto debería estarse retransmitiendo en la 2 o en la 1. En todas. Se queda uno Y la pensando, verdad que sí. se te pone cara de Iker Jiménez escuchando las cosas maravillosas, maravillosas en el sentido de absolutamente inquietantes que estamos oyendo y que estamos viendo y que bueno, que es el fin un poco de un documental, que es provocar esto, ¿no? Provocar esto y cuántas cosas más, ¿no? Bueno, pues que tenéis, yo creo que si no hay más preguntas, a ver, podemos ir. Pues queréis decir alguna cosa para terminar. Bueno, voy a empezar yo, y así me despido. Que nada, dar las gracias a todas las personas que han estado involucradas en este documental, desde Marga hasta los psicólogos, Almudena, Iñaki, Carlos y Concha, los actores, Fernando y toda la gente que nos ha ayudado, como mi madre, que me ha apoyado muchísimo y ha sido un gran pilar donde me ha apoyado, y también la madre de Álvaro, que nos ha hecho incluso de actriz. Pues nada, que todos a ellos, muchísimas gracias por ayudarnos, y a las víctimas, pues espero que les ayude este documental y que si lo creen interesante, pues que lo compartan para darlo a conocer. Y nada, nuestros televidentes, como ha dicho Fernando, darles las gracias por estar hoy un jueves a estas horas escuchándonos. Y nada, que muchísimas gracias. Yo también quería agradecer a toda la gente que ha confiado en nosotros y sobre todo por eso, por ese grado de confianza en un trío de jóvenes que quieren hacer algo tan ambicioso, tan oscuro como esto, ¿no? Y han dado su piel y su cara por sacarlo adelante. Y sobre todo gracias a Eduardo, porque me ha insistido mucho en lanzar este proyecto, porque esto ya tiene 2 años y un proyecto que estás trabajando, creas a 1 o 2 años, necesitas fuerzas. Y la verdad que esas fuerzas me las ha dado Eduardo y la verdad que ahora se lo agradezco. O sea, se agradece. Muchas gracias, Álvaro. Yo quería darles las gracias por el trabajo tan arduo que han tenido y porque están haciendo todo lo posible además para que llegue a todo el mundo.
Y lo que sí quería hacer era 2 puntualizaciones antes de cerrar. Y una es que tenéis que tener muy claro 2 cosas, muy, muy claro. Uno, que el psicópata nace y el psicópata muere, por lo que nunca puede ser reeducado, bajo ningún concepto. Y segundo, que no es una enfermedad, es un trastorno. Por lo que ellos saben lo que son y siguen haciéndolo porque les da placer. Y no placer como el que podemos tener nosotros ante una música o ante una película, sino placer solo y exclusivamente a través del abuso hacia los demás. Teniendo esas 2 cosas en mente, ni pueden ser reeducados, ni es una enfermedad, no son enfermos, por eso van a la cárcel. Cuando les pillan no van a un psiquiátrico. Tenéis el terreno mucho más claro para seguir estudiando. Y de verdad que muchísimas gracias, que ha sido un placer y que llegue a muchos sitios, que llegue a muchas mujeres y a muchas personas en general. Hablo de mujeres porque somos más empáticas, entonces tendemos a tragar mucho más y que espero veros muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marga, por ayudarles y por seguir colaborando en todo lo que organizan. Y muchas gracias a la Universidad Villanueva por dar este entorno también y que podamos pues seguir haciendo muchos documentales, muchos años. Y estos chicos tan jóvenes que tienen todavía mucho tiempo para enseñar cosas a todo el mundo y para mostrar verdades como estas. Y felicidades a ellos, sobre todo, y a los que nos estén escuchando. Pues muchísimas gracias.